Expositor, el tema será desafíos en el diseño de sistemas de drenaje pluvial urbano. Él específicamente va a tratar el caso Chiclayo aquí en Perú. Lo va a tratar el ingeniero Román Quintero Moreno, él es ingeniero. Buenas tardes, buenas noches. Voy a proceder a realizar la presentación, como bien se ha comentado, del diseño y sobre todo los desafíos que ha supuesto el diseño de los sistemas de drenaje pluvial y concretamente en la ciudad de Chiclayo. Ha habido una pequeña confusión, soy Román Quintero Moreno, ¿de acuerdo? Y la ponencia va a versar en 4 pilares fundamentales. Se realizará primero una contextualización de lo que es el entorno, que creo que lo ubicáis perfectamente todo el público. En un segundo punto, pues veremos una visión general del proceso de diseño. Un tercer punto, pues los desafíos que hemos encontrado en esta modelización. Y como último punto y conclusión, pues las lecciones aprendidas que hemos obtenido del desafío que ha supuesto el diseño del drenaje pluvial. En este primer punto, como bien he comentado, creo que todos ubicamos perfectamente la ciudad de Chiclayo, ubicada al noroeste del país de Perú, ¿no? Y sabemos que es azotada pues, por el fenómeno del Niño. Este fenómeno, como todos sabemos, pues, tiene una frecuencia, es cíclica, y con episodios más reseñables o más resaltables del año 83, 97, 2017, así como el Yaku de 2023. Pues se está viendo, se está observando que existe un incremento en la recurrencia que existe de estos fenómenos, así como la intensidad de estos episodios. Realizando nuestros primeros modelos hidráulicos para datar la problemática que nos encontramos en la ciudad, ¿no? Pues observamos que como tónica general o como medida general se puede observar que esos calados que nos encontramos en la ciudad pues rondan aproximadamente unos 45 centímetros. Y una velocidad pues son relativamente bajas también, de en torno a 0,05 metros por segundo de esta velocidad. ¿Esto qué nos implica? Pues debido a la coyuntura que nos encontramos en la ciudad, pues que tenemos un riesgo medio-bajo, pero sí que es verdad con un alto impacto económico. En este punto sí que me gustaría hacer un pequeño inciso y aprovechando también un poco la coyuntura que ha ocurrido y creo que todos estamos al corriente ahora en España, en el levante de España, donde unas inundaciones de un periodo de retorno excepcional, se está hablando de en torno a unos 500, 600 años de periodo de retorno, ha originado pues, unos eventos catastróficos. En base a ello sí que me gustaría hacer esta contextualización, porque el desarrollo de estos proyectos de drenaje no es solo retirar una mancha de calado, sino va algo más allá. Y ese algo más allá es cerrar una brecha, mitigar un riesgo, reducir este riesgo, que este riesgo está compuesto por 3 componentes. Es la multiplicación de 3 componentes. La vulnerabilidad y la exposición, que lo podemos encontrar en la parte de la derecha, y la peligrosidad por la parte de la izquierda. Esas 3 componentes es lo que nos confluye en el riesgo. Por lo tanto, nosotros tenemos que mitigar o cerrar ese riesgo. Vulnerabilidad y exposición, fundamentalmente, ¿qué tenemos? Pues tiene esa variación o esa variabilidad por procesos socioeconómicos, ¿no? Que se tiene. Al fin y al cabo, cómo legislamos, cómo actuamos, las acciones que se hacen del mismo. Mientras que la peligrosidad sí que nos viene dada, pues al fin y al cabo, por la propia lluvia o por la variabilidad de la naturaleza. Estos 2 componentes, estos 2 impactos son los que nos atacan tanto por la vulnerabilidad de exposición o por la peligrosidad, que es lo que he comentado que nos confluye en ese riesgo. Este trinomio, si nos estamos centrando concretamente a sistemas de drenaje pluvial, ¿vale? La componente de exposición nos desaparecería, ya que la exposición es cuando tenemos un foco localizado. Si tenemos un episodio de lluvia, al fin y al cabo la exposición es homogénea para todo ese territorio que tengamos. Por lo tanto, nuestra evaluación de riesgo es la vulnerabilidad por la peligrosidad, lo que me data el riesgo, lo que me da el riesgo. Eso es lo que tengo que cerrar, la brecha que tengo que conseguir cerrar con estos proyectos de drenaje. Realizado este pequeño paréntesis, la conceptualización de lo que es el riesgo en sí, ¿de acuerdo? Y las componentes que tenemos, volviendo un poco al tema, y como bien ha comentado mi compañera Úrsula, ¿vale? El proyecto de drenaje pluvial de Chiclayo pues, se firma o se acuerda bajo un contrato marco, concretamente un NEC A, NEC 3,
opción A, donde teníamos un perfil de preinversión, estamos en la etapa de desarrollo de expediente técnico, en contratación con ANIM, ¿vale? Y el apoyo de UKDT. Como desafíos de modelación que nos hemos encontrado a lo largo en el desarrollo del inicio, pues cuando iniciamos este proyecto nos encontramos fundamentalmente con tres puntos, o con un trinomio que tenía interrelación entre estos puntos, donde fundamentalmente nos encontramos con el corto tiempo para la ejecución del proyecto, la recopilación, la cantidad de información que se precisaba, ¿vale? Y la recopilación precisa de datos de partida, ya que es una superficie con una gran extensión, por lo tanto se nos complicaba muchísimo esa recopilación de datos, tanto topográficos, pluviométricos, geotécnicos, toda esa información. Esos tres aspectos, estos tres puntos, confluían en el centro, en la definición de un software de modelado adecuado para la problemática. En base a ello, sí que es verdad que invertimos un cierto tiempo, ya que para tener una buena estrategia de desarrollo, antes de nada hay que planificar. Decidimos pues, hacer un análisis multicriterio en función a distintas componentes, ¿de acuerdo? Entre ellas, pues, la capacidad de computación, la versatilidad que se tenían los modelados 1D, 2D, la implementación de elementos hidráulicos dentro de la propia malla, funciones de GIS, la interoperabilidad que se pudiese tener con software GIS, ¿de acuerdo? Y pusimos, como he comentado en esta gráfica radial, la comparación de los 4 software que empleamos para la realización del modelo: ECRAS, IBER, Infowar ICM y Mike. De esta comparación, de este análisis multicriterio, pues nos resultó que el software empleado y los que hemos empleado para los drenajes pluviales, pues el de Infowar ICM. Este presentaba mayoritariamente, pues como he dicho, esa interoperabilidad o esa comunicación que existe entre los modelados 1D, 2D, ya que todos los modelos son de aplicación de lluvia directa. Además de que se podían implementar elementos de drenaje urbano sostenible, tipo SUD, tipos tanques de retención, y un factor que era bastante importante, como bien se ha mencionado con anterioridad, estos son contratos que se tienen que desarrollar bajo una metodología BIM. Con esta metodología BIM pues, se buscaba también esa interoperabilidad o esta comunicación entre los software de diseño hidráulico propiamente dicho a los software ya una vez de diseño tipo Civil 3D, donde se nos plasma o se puede plasmar el diseño ya propio de la red. Como tercer punto, el proceso de diseño, y como bien he comentado, bajo un contrato marco NEC 3 Opción A, se desarrolla el proceso bajo una metodología RIBA. Esta metodología RIBA fundamentalmente tiene 2 etapas, una RIBA 3, donde se tiene una conceptualización, un desarrollo conceptual de la solución a plantear, y una RIBA 4, donde ya realizamos el diseño de detalle de cada una de las infraestructuras. A su vez, esta RIBA 3 tiene una fase primera, una RIBA 3.1, donde se hace un análisis de la problemática. Y aquí vinculo un poco con el paréntesis que realicé con anterioridad. En esta primera etapa, pues, ¿qué hacemos? Datamos esa vulnerabilidad por peligrosidad y obtenemos el riesgo. Datada este análisis de problemática, nos vamos a una etapa RIBA 3.2, ¿de acuerdo?, donde tenemos un planteamiento de la solución. Sabiendo cuál es nuestro problema, planteamos una solución. Al fin y al cabo, volvemos otra vez a la ecuación inicial: vulnerabilidad por peligrosidad me da un riesgo. Y haciendo una comparación entre ambas, nos vamos a la solución de la alternativa a desarrollar, ya en la RIBA 4. Cuando empezamos a realizar este planteamiento de alternativas, las alternativas de solución, en la 3.2, 3.3, casi ya en el acceso, en el inicio de la RIBA 4, ¿de acuerdo?, pues empezamos a revisar la totalidad de la normativa vigente en el país, de carácter internacional, y empezamos a estudiar todos los periodos de retorno, ¿vale? Dónde se determina, dónde se pueden encontrar los periodos de retorno de diseño para estos drenajes pluviales. Las únicas referencias que nos encontramos en toda la normativa, pues está en la resolución jefatural, ¿vale?, donde nos indica un periodo de retorno, pero está vinculado a régimen fluvial. Y también el decreto supremo y las resoluciones ministeriales, donde la OS 060, derogada, ¿no?, pues tenía un periodo de retorno que nos tabulaba entre 2 o 10 años de periodo de retorno,
y la CD040, pues da al diseñador la potestad de elegir el periodo de retorno del mismo. En base a ello y a las guías técnicas que enmarcan o engloban o dan el sustento a esta metodología RIBA, ¿de acuerdo?, se determina o se decide ir por la definición del periodo de retorno en función del nivel o de la importancia que tenga la red dentro del sistema, ¿vale? Así, para redes primarias pues se determina en un diseño 1 25 años de periodo de retorno y para redes secundaria y terciaria 10 años de periodo de retorno. Eso en un primer diseño, y en un segundo diseño redes primarias 50 años de periodo de retorno y redes secundaria y terciaria a 10 periodos de retorno. ¿Por qué se realizan dos diseños? Básicamente para ver después en un SCBA, en un análisis de beneficio-coste, cuál es el que nos resultaría más rentable a la hora de ejecutar el mismo. Estos criterios de diseño, básicamente, o esta elección de los periodos de retorno se nos basan básicamente en la determinación de tirantes y de velocidades. Cuando el proyecto sigue evolucionando, observamos que la realidad del proyecto tienen que introducirse o tienen que considerarse otros factores que se estaban despreciando o no se estaban teniendo demasiado en cuenta con la problemática de la ciudad. ¿Cuáles son esos factores? Y también es fruto de esta optimización que sufre el diseño a lo largo de toda la metodología RIBA. Pues dos factores importantes son la permanencia de la inundación, ¿de acuerdo?, y la superficie de inundación. Hay estudios donde se demuestra y donde se corrobora que cuando tenemos una inundación por debajo de las 12 horas se puede reducir el impacto hasta en un 30% en cuantificación económica. Por lo tanto, lo que se ha buscado en todo momento es no solo mitigar ese calado y ese tirante, sino también reducir al máximo la posible inundación que existiese. De igual modo, pues debido a la topografía y la orografía que nos encontramos en la ciudad de Chiclayo, es una componente a tener muy en consideración la superficie de inundación propiamente dicho. ¿Y con esto qué quiero decir? Sabemos que en la realidad local no existe toda una pavimentación de la totalidad de la calle, pese a que se ha considerado una proyección del crecimiento de la ciudad y el impacto del cambio climático, pero por ende sabemos que existen ciertas zonas, ¿vale?, donde se pueden generar unas acumulaciones superficiales, ¿vale?, unos charcos vulgarmente conocidos, donde ese impacto o ese peligro, ¿vale?, no es excesivo y se puede considerar sin incrementar sustancialmente el coste de la inversión. Dicho eso, al fin y al cabo tenemos los parámetros de diseño, ¿vale?, podríamos decirlo. Realizamos los modelos hidráulicos, fase de un modelo hidráulico clásico, donde tenemos pues unos trabajos de campo. Después una segunda fase en unos estudios geomorfológicos históricos, modelado hidrológico y modelado hidráulico. Sí que es verdad que este modelado hidrológico y este modelado hidráulico, como viene comentado, el modelo se le ha aplicado lluvia directa en toda la superficie de la ciudad, con la peculiaridad de algunas entradas de caudales mediante hidrogramas en las condiciones de contorno del mismo. Un modelo hidráulico en sí, pues al fin y al cabo tiene dos componentes, una componente geométrica y una componente hidráulica. Como componente geométrica y como datos característicos que se resultan, ¿no?, se ha llegado a realizar dos topografías líder, una concretamente aérea, ¿de acuerdo?, y una empleada en los modelos hidráulicos de RIBA 3 y en RIBA 4, ya en el diseño definitivo, pues un LIDAR terrestre donde llegamos a tener pues densidades de puntos de hasta 25 puntos por metro cuadrado. Eso nos llega a resultar pues literalmente la imagen que estamos viendo abajo a la derecha, donde prácticamente es una imagen prácticamente de una fotografía que se pueda tener de la ciudad propiamente dicho, que es la conformación de esta densidad de puntos. Como he dicho, la componente hidráulica, la segunda componente de un modelo hidráulico, pues nos encontramos con el modelo que se ha ensamblado en sí para corroborar y para determinar este diseño. La superficie de actuación eran de unas 5.000 hectáreas, no obstante el modelo hidráulico se ha llevado hasta las 12.000 hectáreas. Estas 12.000 hectáreas pues, han llevado a una condición de contorno, una condición de frontera,
donde no solo se ha ceñido a la ciudad de Chiclayo, sino que también se ha extendido hasta el mar, con frontera por los drenes, ¿de acuerdo?, Dren 3000, Dren 4000, y como comentaba con anterioridad, ha sido de aplicación mediante lluvia directa en la totalidad de esas 12.000 hectáreas, ¿de acuerdo?, con la consideración puntual de algunas inputs, algunas entraditas de unos hidrogramas determinados. En base a eso, pues se realizó un modelo base de la situación actual. En esta situación, pues corroboramos el propio modelo que vemos ahí, con 15 millones de celdas. Esa celda sí que es verdad que ha tenido una variabilidad entre 1 metro cuadrado y los 50 metros cuadrados, en función adaptado pues a la realidad local, zonas donde tenemos más edificaciones, un tamaño de malla más pequeño, por el tema de determinar el gradiente, ¿no?, donde tendríamos esa posibilidad de cambio de dirección, pues ese gradiente propiamente dicho, y nos dé una mayor precisión el modelo, ¿de acuerdo? Y tras la realización del modelo, pues podemos corroborar, y ojo, esto es una representación solo de los calados, ¿de acuerdo? No entran otras variables, como he comentado anteriormente, de velocidad, ni tiempo de inundación, ni nada. Este es el tiempo, la envolvente máxima de los resultados. Podemos ver estas manchitas amarillas, rojas, esas tonalidades que se van incrementando, que son las zonas donde previsiblemente pues tenemos mayor calado y por ende mayor peligrosidad. Realizado, detectada esta problemática, planteamos una solución. ¿Esta solución en qué se ha basado? Pues fundamentalmente en intentar optimizar y ahorrar, y esa operación que se tenga a futuro, minimizar los costes de las mismas, ¿vale? Por ello, intentar ir con un drenaje a gravedad en la mayoría de los casos, salvo 6 puntos concretos que son tanques de retención que tenemos, ¿de acuerdo?, y una estación de bombeo. En la totalidad de la ciudad y del entorno del proyecto, en la zona de actuación, el área de actuación, pues tenemos una mejora de 43 kilómetros de los drenes, que han sido considerados como la red primaria de desagüe, ¿de acuerdo? Unos 232 kilómetros de redes secundaria y terciaria, que al fin y al cabo acaban tejiendo una red arborescente de manera que se vaya recolectando la totalidad del agua, la implementación de 6 tanques de tormenta, o 6 tanques de retenciones, que no dejan de ser elementos puntuales que lo que me hacen es laminar esta avenida de agua, dejándolo soterrado, enterrado, y una vez ocurrido, pasado el evento, se activarían las bombas y ese caudal fluiría ya de una forma más laminada, ¿de acuerdo? Y la implementación de sistemas urbanos de drenaje sostenible en 2 componentes, fundamentalmente en cuencas secas de drenaje extendido, que no dejan de ser jardines inundables, pequeñas zonas deprimidas con vegetación donde me laminan la avenida, y jardines inundables, concretamente 6 unidades, ¿no? 6 zonas donde los jardines inundables no dejan de ser parterres de una zona más acotada, más concreta, con una depresión también que tienen su finalidad de laminar esta avenida. Mediante la implementación de todos esos elementos que he comentado con anterioridad, pues vemos la comparativa entre lo que se tuvo en el modelo base y en el modelo que se tiene ya con los resultados. Aquí se tuvo incluso 1 millón de celdas más, estamos hablando de 16 millones de celdas, ¿de acuerdo? Y si os podéis ver, gracias al software y esa coyuntura o problemática que tuvimos al origen, hemos visto que el tiempo de computación lo llegamos a reducir. Por ende, pues los resultados que obtenemos con el planteamiento de solución, vemos que ya todos los colores pues son prácticamente azules, no vemos ningún punto resaltado en amarillo, naranja o rojo. Por lo tanto, se mitiga, se cierra ese riesgo que existía y con el cual inicié el primer punto de la presentación. Aquí podemos ver un vídeo del propio modelo, donde mediante la lluvia directa se están formando los charcos, cómo se van acumulando y cómo los propios elementos rositas, que son los invernales, los receptores de agua, pues los van recogiendo, van con sus flechas de direcciones. Aquellas zonas que están cubiertas con azul, que la podéis ver, pues no dejan de ser propiedades privadas, que indudablemente por el interés general del proyecto no pueden ser atendidas como tal. En las propias calles estamos observando pues la reducción o la eliminación del calado como tal. Y también otro punto a considerar, como bien comenté con anterioridad,
se buscaba la interoperabilidad que existiese entre los modelos hidráulicos y la metodología de trabajo BIM, ¿no? Esto es un proyecto que se desarrolla. Aquí estamos viendo pues, un jardín inundable de aproximadamente unas 4 hectáreas, donde se realiza una depresión, ¿vale? Y se tiene una cámara de bombeo ya con posterioridad. Una vez laminado este agua, avenida la avenida, laminada este agua, se activarían las bombas y se procedería a la evacuación del mismo. Este es el sistema de bombeo, con una integración paisajística, lo más natural posible, recurriendo, dándole su espacio, al fin y al cabo. Se crea un pequeño paseo fluvial, como ahí estamos viendo, con una zona meándrica, ampliando este tiempo de concentración. Al fin y al cabo estamos dándole vuelta y creando pues, un espacio verde, novedoso, en la ciudad de Chiclayo. Dicho esto, y ya para concluir, como último punto de la exposición, ¿no?, las lecciones aprendidas. Como lecciones aprendidas, tenemos que los modelos predictivos, probablemente ponemos o depositamos demasiada fe en todos los modelos que realizamos, y parece que una vez que los realizamos, lo que nos indica eso es sagrado, no puede haber un fallo, no puede haber una mala computación, un defecto a la hora de haber introducido algún parámetro. No, pues estos modelos predictivos no siempre anticipan la magnitud exacta de los eventos. Sí que es verdad que se necesita, por muy automático que creamos el proceso, sí que es verdad que todavía se necesita el ingeniero detrás y que revise y que sea capaz de, con una mente crítica, de evaluar los resultados que se están obteniendo, ¿de acuerdo? También la capacidad de adaptación ante cambios extremos, los patrones de lluvia. Sí que es verdad que esta infraestructura se está observando que los patrones de lluvia, como comenté, están variándose tanto en frecuencia como en intensidad. Por lo tanto, se busca pues, esa versatilidad, esa adaptación ante los cambios extremos que existen en los patrones de lluvia. El diseño debe ser flexible, no es un diseño que una vez realizado ya se queda perpetuo. No, indudablemente la ingeniería, como todo, va evolucionando, y esta red pues, se proyecta con esa flexibilidad capaz de absorber estas incertidumbres. Y con esto, ¿qué me refiero? No deja de ser una red telescópica que puede ser ampliada y puede ser mejorada en el transcurso de los tiempos, ¿de acuerdo? Sí que es verdad que como siguiente conclusión se tiene que buscar esa cooperación entre entes, ¿de acuerdo?, de manera que se mejore pues, la toma de decisiones. No puede recaer todo sobre el diseñador, o en el caso de que no se haga algo que el diseñador o el supervisor no termina de comprender o entender, se estanque, no se evolucione el proyecto. Se tiene que existir una mejor cooperación en los términos de toma de decisión. Debería existir un consenso, ¿de acuerdo? Los modelos computacionales más complejos convienen con la ingeniería tradicional y ecológica. Con esto que vengo a decir, al fin y al cabo, pues la implementación de estos sistemas urbanos de drenaje sostenible, todos los modelos pues tienen que tener ya esa versatilidad, esa posibilidad y esa adaptación a implementar todos los elementos de drenaje urbano sostenible, ¿no? Y a esa proyección a un poco búsqueda de la eficiencia del diseño. Como objetivo principal que se ha tenido, pues es, como he comentado con anterioridad, la reducción del riesgo de la ciudad de Chiclayo, y para ello se ha basado el diseño no solo en el calado y velocidad, sino también en la permanencia del tiempo de inundación y la superficie de inundación del mismo. Sin nada más, y espero no haberos aburrido mucho. Ahí está.